Era uno de esos viernes tormentosos en los que la lluvia golpeaba las ventanas como un tamborilero impaciente. La última clase acababa de terminar, y la escuela bullía con el caos de los estudiantes ansiosos por llegar al fin de semana. Yo estaba entre ellos, o eso creía. Me llamo Emily Carter, y lo que sucedió esa tarde en el aula 207 es algo que jamás olvidaré. El señor Thompson, nuestro profesor de historia, siempre había sido un misterio. Tendría poco más de 40 años, vestía la misma chaqueta de pana marrón todas las semanas, y llevaba consigo una vieja libreta de cuero que nunca perdía de vista. Tenía un aura especial, estricta, pero extrañamente amable. No era el tipo de profesor que bromeaba con los alumnos, ni participaba en los eventos escolares. Daba clase, corregía, y se marchaba. Nadie sabía mucho de su vida personal, y a la mayoría de los estudiantes no les interesaba averiguarlo. Pero ese día, descubrí más de lo que jamás imaginé. Mientras las luces parpadeaban y el intercomunicador anunciaba la salida anticipada debido al empeoramiento de la tormenta, los estudiantes salieron de las aulas en tropel. Agarré mis cosas a toda prisa, deseando evitar el tráfico y el aguacero. Pero a mitad del pasillo, me di cuenta de que había dejado mi cuaderno de dibujo en la clase de historia. Era importante para mí, lleno de dibujos e ideas para la beca de arte, en la que llevaba meses trabajando. Sin pensarlo, me di la vuelta. El pasillo estaba extrañamente silencioso. La mayoría de los profesores ya se habían ido, y los conserjes aún no habían empezado su ronda. El aula 207 estaba en el segundo piso, escondida en la esquina del fondo. Llegué a la puerta, y la encontré ligeramente entreabierta. Eso era extraño. El señor Thompson siempre cerraba con llave antes de irse. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz gris que se filtraba entre las nubes de tormenta del exterior. El señor Thompson estaba de pie sobre su escritorio. Parpadeé confundida. ¿Por qué un profesor conocido por su disciplina estaría trepando a los muebles? Al principio no me vio. Extendió la mano hacia la baldosa del techo sobre su escritorio, apartándola con cuidado. Entré en silencio, la curiosidad superando mi buen juicio. Bajó una pequeña caja de zapatos cubierta de polvo. Me agaché detrás de la puerta, observando desde la estrecha rendija entre las bisagras. Abrió la caja con un cuidado, que me indicó que lo que hubiera dentro era de suma importancia. Dentro había fotografías, notas antiguas y una tarjeta de identificación escolar, pero no decía Paul Thompson, decía Daniel Brooks. La foto se parecía mucho a él, solo que más joven. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué un profesor tendría una identificación con un nombre diferente? Estaba ocultando algo. Moví el pie, y una tabla del suelo crujió. El señor Thompson se giró, entrecerrando los ojos. ¿Quién está ahí?, preguntó. Salí lentamente, sintiendo una oleada de culpa. Soy Emily, dije, dejando mi cuaderno de bocetos. No fue mi intención, suspiró, bajando del escritorio. No deberías estar aquí. Lo sé. Solo, ¿qué estabas haciendo?, pregunté. La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Miró la caja de zapatos que tenía en las manos, y luego me miró a mí. Hubo una larga pausa. Esperaba que me gritara, que me castigara, pero no lo hizo. Cierra la puerta, Emily, dijo en voz baja. Si te digo la verdad, tienes que prometerme que no la repetirás. Asentí y cerré la puerta tras de mí. Se sentó, y colocó la caja sobre el escritorio. Sacó la identificación y la sostuvo entre los dedos. No siempre fui Paul Thompson. Hace mucho tiempo, fui Daniel Brooks. Fui a esta escuela. Me senté en estos mismos pupitres. Empezó a contar una historia que parecía sacada de una película. Había sido estudiante de la escuela, brillante, ambicioso y apasionado por la historia, pero lo habían acusado de hacer trampa durante la competencia académica estatal. Alguien había puesto las respuestas en su casillero, y nadie creyó en su inocencia. Fue expulsado, y su nombre fue incluido en la lista negra. Su beca se esfumó, y con ella, su sueño de convertirse en historiador. Me cambié el nombre, y me fui de la ciudad, dijo, pero no podía dejarlo pasar.
Tenía que volver para reclamar lo que me habían quitado. Así que obtuve un nuevo título, una nueva identidad, y regresé como el señor Thompson. Me quedé en silencio, atónito. Había pasado años construyendo una vida, solo para regresar al lugar que una vez lo había rechazado. No solo estaba enseñando historia, estaba reescribiendo la suya propia. ¿Por qué mantenerlo oculto?, pregunté. Porque nadie lo entendería. Necesitaba demostrarme a mí mismo que era más que una falsa acusación. Hoy era el día en que decidí finalmente dejarlo ir. Eso era lo que estaba haciendo, poniéndolo en reposo. Miré los objetos en la caja, las fotos de él con sus amigos, las notas manuscritas de profesores que una vez lo habían elogiado, el metal de la competencia en la que nunca pudo competir. Era como asomarse a una vida perdida. Un trueno retumbó afuera, sacudiendo las ventanas. Ninguno de los dos se movió. No se lo diré a nadie, dije en voz baja. Lo prometo. Me dedicó una pequeña sonrisa. Era la primera vez que veía una emoción genuina en él. Gracias, Emily. Significa más de lo que imaginas. Tomé mi cuaderno de dibujo y me di la vuelta para irme. Justo antes de salir, miré hacia atrás. Estaba sentado allí, con la caja abierta frente a él, la tormenta reflejada en sus ojos. El pasillo seguía vacío, cuando salí. Pero yo no me sentía igual. Acababa de aprender que incluso los adultos más serenos llevan cicatrices. A veces regresan a los mismos lugares que les hirieron, no por venganza, sino para sanar. Pasaron las semanas, y el señor Thompson seguía igual en clase. Pero noté cambios sutiles. Sonreía más. Empezó a preguntar a los estudiantes sobre sus intereses. Incluso se unió a nosotros, en la asamblea escolar, una tarde, aplaudiendo junto con el resto. Nunca hablé de lo que pasó aquel día, pero cada vez que lo veía, sentía un vínculo silencioso, un secreto compartido, una historia preservada. Aquella tarde, mi profesor no solo recuperó una caja de zapatos del techo, recuperó una parte de sí mismo. Y aunque nadie más lo supiera, por fin había encontrado la paz. Y eso fue lo que el señor Thompson hizo en el aula aquel día. No solo algo inesperado, sino algo valiente.